¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. El que piensa estar firme, sigue a Cristo con el alma, vive en temor de Dios, del pecado Él se aparta. El que piensa estar firme, sigue las huellas de Cristo, soportando las espinas que se encuentran en el camino. El que piensa estar firme, pone su vista en el cielo, meditando en su esperanza. Siente que Cristo no tarda. El que piensa estar firme, vencerá las tentaciones. No lo mueven las mareas de este mundo y sus pasiones. A las glorias de este mundo Él no les pone importancia. Para Él vivir es Cristo y el morir le es ganancia. Todo lo puede en Cristo, Él es quien lo fortalece. Aunque pase por el fuego, su fe nunca desvanece. Mi corona está en el cielo, Cristo me la ha preparado. Yo prosigo hacia el blanco, sigo el premio anhelado. Y cuando llegue a la meta, Dios me dará vida eterna. Vestido de ropas blancas, gozaré de la gran fiesta. Yo aquí solo voy de paso, mi hogar es allá en Sion. Amistades nuestras que se encuentran en estos momentos en sus respectivos hogares y en vuestras estancias, participando de la transmisión de este culto especial, que para la gloria y la honra de nuestro Señor lo hemos venido a ofrendar de todo nuestro corazón. Deseo que la paz del Señor sea con todos ustedes. En esta tarde nos ha concedido el Señor esta grata bendición y desde luego no he querido pasar por alto el remitir a Él mi acción de gracias. A Él entrego mi reconocimiento por permitirme en esta tarde tomar participación en la exposición de su santa palabra. A su favor bendito, bajo la enseñanza que ya ha sido anunciada y que se le ha querido titular La firmeza de vuestra fe. Para ello, tomaré como base escritural lo que está contenido en el capítulo 2 de la carta que dirigiere Pablo apóstol a la iglesia de los Colosenses, y el versículo 5 particularmente me sirve como marco de referencia, cuyo contenido dice de la siguiente manera: porque aunque estoy ausente en el cuerpo,
No obstante, con el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La enseñanza apostólica que entregó el apóstol de los gentiles a los hermanos de Colosas refleja, y de conformidad a lo que hallamos en el contexto de esta escritura de referencia, la manera en la cual el apóstol San Pablo reconoció que la vida de los hermanos colosenses había descubierto en el Señor una maravillosa riqueza, de la cual él expresa y que venía a confortar sus corazones. En este versículo 2, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Posteriormente exhorta a los hermanos y les dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y de ahí refleja en sus palabras que hoy nos sirven de referencia, que aunque él estaba ausente en el cuerpo, no obstante con el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El arraigo que tenían los hermanos colosenses en la doctrina era evidente. Habían entendido los misterios que los llama San Pablo tesoros, que al llegar a la doctrina gloriosa del Señor, asumieron su papel como cristianos, adoptando una forma de vida de la que San Pablo reconoce que en un estado de ánimo unidos y que sus corazones fueran confortados al servicio del Señor, habían obedecido a una forma de doctrina en la que estaban continuamente observando, sujetos a ella, y que es cierto, para que el testimonio se evidenciara en sus vidas. Posteriormente les dice el apóstol, versículo 6 de la misma escritura de referencia, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en Él, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Todo esto, amados hermanos, reflejaría en una iglesia como eran los colosenses una conducta intachable que estaba normada y regida por la doctrina del Señor. Nuestros hermanos bien edificados, bien arraigados en los principios de fe que están concentrados en el cuerpo de doctrina que nosotros profesamos. Ahí hemos encontrado un tesoro de valor incalculable. La doctrina maravillosa que usted y yo, como pasó con los antiguos, vino a dar en ellos el testimonio fiel
y extraños, era la evidencia que Dios había dado en ellos, la maravillosa obra de aprender, de adoptar y de mantenerse en una continua observancia de los preceptos comprendidos en la palabra de Dios. Es verdad que desde la antigüedad aquellos que recibieron la palabra, aquellos que entendieron estos misterios que están comprendidos en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es una grande distinción y privilegio aquel que ha llegado a esta bendición. Los hermanos asociamos tanto a los colosenses como a muchos otros más hermanos que estaban expuestos a situaciones donde tenían que dar razón de su fe y que la firmeza sería para ellos el indicativo de dar a conocer en quién habían creído. Ese es precisamente el rasgo distintivo de la firmeza, de aquel que se mantiene, de aquel que está estable, de aquel que aún a pesar de circunstancias por más duras y complejas que sean, se mantiene en el mismo sitio. Y la característica de la iglesia primitiva tiene esa distinción: mantenerse en ese mismo lugar, marchar en la misma dirección, asumir de acuerdo a la doctrina una vida en limpieza, una vida cuyo testimonio a la vista de los demás es reconocida aún. Como lo escribió Pablo a los filipenses, que les llama de esta manera como luminares en este mundo. Según lo que hallamos en la carta a los filipenses, dice lo siguiente en el capítulo 2 y versículo 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. El hecho de que nuestros hermanos retuvieran la palabra del Señor, esa palabra de vida de la cual San Pablo da realce, haciendo mención que cuando los hermanos retuvieran la palabra en sus corazones, serían como luminares en medio de este mundo, en medio de la nación maligna y perversa, resplandeciendo, es decir, exhibiendo la vida y conducta de los cristianos. Era asumir bajo una responsabilidad, no meramente de un calificativo o un título de decir soy cristiano. Tiene más allá de en ese grado de entendimiento de aquel que ha recibido la palabra y ha llegado a lo más profundo de su corazón, porque la palabra llega hasta el fondo del corazón. Esta llega, y cuando llega el entendimiento del hombre, las cosas que Dios hace son maravillosas. Se renueva el pensamiento, la forma de pensar de aquel que asume la doctrina del Señor con todo entendimiento. Sabe que la forma a la cual ahora, como dice Pablo a los hermanos de Roma, según lo que encontramos en la carta a los romanos, y que está contenido con respecto a estas cosas,
Dice la Escritura lo siguiente: capítulo 6 y versículo 17. Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Esta forma de doctrina que los hermanos habían aceptado vino a modificar no solamente su forma de pensar, tuvieron la plena disponibilidad de obedecer, de entregarse a esta doctrina de la que dice el apóstol que aunque habían sido siervos del pecado, habían obedecido de corazón a esta forma de doctrina. Y evidentemente que para aceptar esta doctrina hay que aceptarla de corazón. No hemos aceptado esta doctrina bajo circunstancias de presión o bajo circunstancias impositivas, tampoco. Es decir, que la observancia de esta doctrina no la estamos llevando a la práctica pensando que alguien nos haya manipulado para tomar determinaciones en nuestra vida al servicio de Dios. No. Estamos aquí porque hemos visto que la obra maravillosa de Dios ha sido sublime, ha sido gloriosa. Su palabra maravillosamente llegó a nuestro corazón y penetró en el alma, reformando todo en nuestra vida. Y nos dimos cuenta que cuando llegó este precioso evangelio al alma, nos hizo temblar, nos estremeció este mensaje que nos hizo reflexionar en la vida. ¡Qué maravillosa doctrina que Dios nos ha dado! Perfecta, santa, pura e incomparable, que cuando la llevamos al alma nos dimos cuenta que no era razonamiento humano, que no era filosofía de principio humano, que esta palabra viene del cielo, viene de Dios. Y cuán dulce ha sido para nosotros servirle a Dios en este camino, siendo normados por esta doctrina. ¿Es dura? ¿Es exigente? Sí lo es. ¿Representa un grado de sacrificio andar en ella? Sí lo es. Pero ella, la misma palabra, nos da estabilidad. Permite que el creyente se mantenga. Si no fuera por esta palabra, estaríamos a la deriva. Las situaciones que nos rodean ya hubieran hecho que nosotros hubiéramos desistido de este glorioso evangelio. Si no hubiera en nosotros el entendimiento que esta vida en el Señor tiene requerimientos, desde luego, si los tiene. Pero vuelvo a reiterar, hasta el día de hoy nadie nos ha obligado o nos ha presionado para servirle al Señor. Pero tenemos conciencia, desde luego, que de acuerdo a lo que está contenido, según lo que dijo Pedro apóstol, y dice lo siguiente en su primera epístola universal, capítulo 5 y versículo 7 en adelante: echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore,
al cual resistid firmes en la fe. Vean ustedes dónde cumple un papel importante la fe. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Amados hermanos, nos hallamos hasta el día de hoy aquí por la misericordia del Señor. Esta vida cristiana está llena de muchas situaciones maravillosas, porque amén de lo que estamos conscientes de que el enemigo, comparativamente cual león rugiente, anda en derredor de las almas buscando a quien devore. Tenemos que ser conscientes que no es la capacidad humana la que va a sortear frente a las adversidades, la que va a confrontar frente a las acechanzas. No es la capacidad humana la que va a asumir el papel de esa resistencia, de esa firmeza. Tiene que haber desde luego una fuerza superior. Tiene que venir desde luego una gloriosa potencia que tiene que dar en el corazón del creyente un fiel testimonio de estabilidad, al cual resistid firmes en la fe, decía Pedro. Cuando el enemigo se allega, apelamos a esta palabra gloriosa. Es cierto que el mismo Cristo nuestro Salvador lo acechó al grado de tentarlo. Después de 40 días y 40 noches de haber estado en ayuno, dice que es llevado del Espíritu el Señor al desierto. Y el tentador se allegó a él y le dijo: di que estas piedras se hagan pan. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que no de tan solo el pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego dice la palabra de Dios que llevándole a las almenas del templo, las partes altas, el enemigo le dice: échate hacia abajo, que escrito está, que a sus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dice: sí, pero también escrito está que al Señor tu Dios, a Él no tentarás. Se da cuenta que el combate y la lucha, toda ella se sortea en torno a lo que está escrito. Le lleva a un monte alto donde le muestra en un espacio de momento de tiempo todas las glorias y riquezas de este mundo. Todo esto te daré, le dice, si postrado me adorares. Escrito está, dice el Señor, que solo al Señor tu Dios, a Él servirás y adorarás. Amados hermanos, hemos hallado en esta doctrina una seguridad. En tiempos difíciles hemos hallado en esta doctrina una calma. En tiempos de austeridad y de tiempos de dificultad hemos ido a recrearnos en la palabra de Dios. Amados hermanos, es tiempo de alzar nuestra mirada al cielo y recordarle a nuestra alma que somos pertenencia de un reino santo, que pertenecemos como criaturas a un lugar muy en especial.
Somos hijos del Rey de toda la gloria. ¿Y qué haríamos en nuestra alma? Creo que nos identificamos cual discípulos que le dijeron al Señor: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde nos vamos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde irnos, hermanos? Sí hay muchas opciones, es cierto. Sí hay. Pero para nosotros la mejor y la única se llama la doctrina de Cristo Jesús nuestro Señor. Y que aún en su rigidez, sus mandamientos no son dulces, son para nuestra paladar cual la miel y la que destila del panal. Y que todo ello nos ha llevado a amarle, a arraigarnos en este camino. Y en este tiempo difícil, en el nombre del Señor Jesucristo, invito a toda la iglesia a tomarnos fuertemente de la mano del Señor. Aunque el enemigo quiera acecharnos, aunque el enemigo quiera desestimarnos, dijo el Señor a Simón, hijo de Jonás: Satanás os ha pedido para zarandaros como al trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto, ven y confirma el ánimo de tus hermanos. ¿Qué le quiere decir usted a su hermano, a su hermana? ¿Ha faltado hasta el día de hoy la ayuda de Dios? ¿Acaso el Señor nos ha defraudado, hermanos? ¿Acaso nos ha abandonado, nos ha dejado a la deriva? En ninguna manera. Hemos visto en estos tiempos difíciles, tan duros como Él, nos ha tendido la mano, nos ha ayudado, nos ha guardado. Y hemos aprendido a amarlo más en estos tiempos tan duros. Y Dios nos invita a seguir firmes en esta bendita fe. Que Dios los bendiga y Dios los guarde a todos ustedes. Cristo es su providencia contra las huestes del mal. Él pelea la batalla, su escudo es la fe y el evangelio es su espada. Y llevando su carrera, soportando con paciencia, pues su meta es alcanzar la corona y gloria eterna. El cristiano fiel y firme ora y vela por su alma, con ayunos y alabanzas, ferviente es su esperanza. En los momentos de angustia, clama a Dios misericordia. De Dios recibe el consuelo, pues lo tiene en su memoria. No hay quien lo desanime, y de Dios nada lo aparta. Aunque sufre y aunque llora, en Cristo está su victoria. Mi corona está en el cielo, Cristo me la ha preparado. Yo prosigo hacia el blanco, sigo el premio.
El que piensa estar firme llegará